un texto muy conocido en Romanos capítulo 10, versículo 14, que dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos capítulo 10, versículo 14. En el 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Después del 16, que tal vez ya no sea más tan conocido, dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta ahora y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y el último verso que vamos a estudiar hoy dice, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Está bien. De esta porción que vamos a estudiar hoy son muy conocidos el verso 14, el 15 y también el 17, el cual habla de la fe, que la fe viene por el oír. Así que repito, la predicación del día de hoy se va a titular la predicación fiel y genuina y fiel, y sus efectos. Ahora que estamos leyendo este verso de Romanos capítulo 10, versículo 14, que es con lo que vamos a iniciar, que dice: ¿cómo pues invocarán en aquel en quien no han creído? Creo que hoy ya podríamos decir a aquellos que están siguiendo la secuencia de Romanos que podemos entender bien el contexto de este versículo. En qué contexto viene desarrollándose las ideas de Pablo. Pero por ahí, si es que alguien no lo comprendió, voy a hacer un resumen rápido, básicamente de 8 puntos muy breves, así 8 enunciados breves, para que se comprenda esto. Pablo está predicando el Evangelio y está profundizando el Evangelio en el libro de Romanos. Alguien quiere entender el Evangelio profundamente, tiene que profundamente involucrarse con el libro de Romanos. Pablo en todo Romanos viene mostrando que tanto judíos como gentiles necesitan de Jesús para ser salvos. De hecho, que ya habíamos mostrado en Romanos capítulo 3, versículo 9, que Pablo mismo dice que no hay diferencia, no hay distinción, tanto judíos como gentiles, entiéndase por gentil, no judío, todos necesitan de Jesucristo porque todos están bajo condenación. Así que después de hablar del Evangelio, después de hablar de cómo Cristo nos sustituye ante el castigo que merecíamos, Pablo llega a Romanos capítulo 9. Y Romanos capítulo 9, 10 y 11, hay una idea en esos 3 capítulos que flota y surge con mucha fuerza, hermanos, que es: ¿qué hay de los judíos? ¿Qué pasa con los judíos que no creen? ¿Qué pasa con aquel pueblo étnico que está ahí en Medio Oriente y no creen en Jesucristo? ¿Qué pasa con ellos? ¿No son acaso ellos el pueblo de Dios, a quienes por medio de Abraham Dios les dio tantas promesas y ahora están ahí sin Cristo? ¿Siguen siendo el pueblo de Dios los que están ahí? ¿Quiénes son en verdad el pueblo de Dios? Porque si solamente alguien se salva a través de Jesucristo, ¿qué entonces es un judío anticristiano, antijudío, anti Jesús? ¿Qué es él? ¿Forma parte de qué cosa? Esas son las preguntas que surgen. Pablo le da una promesa a los cristianos, y cuando hablamos de cristianos, Pablo mete en ese concepto a judíos y no judíos. Cristianos, en fin, judíos y no judíos. Y les da una promesa de que nada los separará del amor de Dios, absolutamente nada, que es lo que vemos en Romanos capítulo 8. Y del 34 al 39 hay una promesa que nada nos va a separar del amor de Dios.
Y miren, es una promesa del Señor, absolutamente nada. Ahora, algo pudo haber surgido en el corazón de aquel que estaba leyendo Romanos, o aquel que estaba presenciando los inicios, el nacimiento de la iglesia en los primeros siglos. Y es lo siguiente: bueno, en el Antiguo Testamento, en la palabra del Señor, por supuesto, hay muchas promesas de redención y de salvación para el pueblo judío, para el pueblo de Dios, por supuesto. Ahora, algo está pasando. Jesús vino y la mayoría de los judíos, inclusive la cúpula religiosa, los líderes, aquellos que guiaban al pueblo, y millones de judíos no creyeron en el Mesías. La pregunta de muchos es, bueno, ¿ha fallado la promesa de Dios para con su pueblo? ¿Ha fallado la promesa de Dios para con Israel? Ahora que estamos viendo que muchos no están creyendo. Entonces, Romanos capítulo 9 tiene como objetivo responder esa pregunta. ¿Qué pasa con lo que se conocía o como lo que se conoce como el pueblo de Dios étnicamente hablando? Los judíos. Y ante tanta incredulidad, si alguien se pregunta si la promesa de Dios ha fallado, Pablo responde en Romanos capítulo 9, versículo 6, no ha fallado. La promesa de Dios no ha fallado, porque no todos los que descienden de Israel son en verdad israelitas. Y ahí comienza el título. Y Romanos 9, 10 y 11 se trata de eso, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y ya lo dijo al inicio de Romanos capítulo 2, que no es judío aquel que lo es exteriormente, sino que es judío aquel que lo es en su corazón. Y no es judío aquel que está circuncidado exteriormente, sino que es judío aquel que tiene la circuncisión interna en el corazón, en lo que realmente él es. Y el mismo concepto de corazón, más allá de algo simplemente externo, es lo que él habla en Romanos capítulo 10 cuando dice de confesar a Cristo y que Él es el Señor. Está bien que sea con tu boca, pero tiene que ser con tu corazón, con el centro de control de tu vida y de tus emociones. Cuando la palabra habla de corazón, es simplemente una alusión a quién realmente sos o quién realmente eres. Tu corazón, ahí, tu corazón, ahí donde está tu tesoro, ahí está lo que realmente sos. Tu corazón. ¿Está ahí Cristo? Él es tu tesoro, Él es tu Señor. Bueno, ahora puedes confesarlo con tu boca. Así que Pablo hace la misma analogía, judío verdadero, una confesión verdadera, y habla acerca de la doctrina de la elección como un fundamento para amparar que las promesas de Dios no han fallado. También habla de que hay vasos de misericordia. Está en Romanos capítulo 9, 23 a 24, y esos vasos de misericordia, entiéndase, a los que Dios ha abrazado como hijos, está compuesto tanto por judíos como no judíos. Y también dice que para los judíos que estaban buscando la salvación por medio de las obras, la idea de Jesús ha sido un tropiezo. Por eso van a encontrar en 9:33, he aquí pongo en Sión, entiéndase, ahí en Israel, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Por qué? Porque el judío en aquel tiempo, mal direccionado por sus líderes religiosos, estaba buscando el favor de Dios, estaba buscando la salvación por medio de cumplir la ley. Cuando la ley, al mostrarle su bancarrota, debería de haberlos guiado a Cristo. Y hago este recuento para que vayan repintando esto en sus mentes, para que cuando lleguemos al 14, esto tenga un buen impulso de nuevo. Una de las porciones que habíamos estudiado el domingo pasado, que va a ayudar mucho para que nos subamos sobre esto, para que tenga sentido los versos que vamos a estudiar hoy, y es lo siguiente: tanto un intérprete en la Biblia, tanto un intérprete como aquel que se conoce como el joven rico, como el joven adinerado, se acercan a Jesús para preguntarle qué ellos tienen que hacer para heredar la vida eterna. ¿Conocen los textos?
Un intérprete dice que viene a Jesús y le pregunta para probarle qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Jesús le responde, ¿qué dice la ley? ¿Qué lees? Dice el texto en Lucas. Y él resume la ley, porque era un intérprete y sabía que hay formas de resumir todos los mandamientos. Y él dice, amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y uno dice, ¿cómo? ¿Acaso nadie puede vivir, nadie puede salvarse por medio de la ley? Bueno, es que Moisés dice en cuanto a la ley, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero como nadie puede cumplir la ley, esa ley que te dice, cúmpleme y vivirás, es la que te guía a Jesucristo. También el joven rico hizo lo mismo, que tengo que heredar para la vida eterna. Y hablan acerca de los 10 mandamientos. Jesús también le dice, haz estas cosas y vivirás y tendrás la vida eterna. El joven rico le responde, estas cosas yo las he hecho desde mi juventud. Imagínense, alguien que dice, yo he cumplido todos los mandamientos. ¡Wow! ¡Wow! Y Jesús ni siquiera va a punto por punto. Jesús no dice, bueno, el 5 de diciembre le mentiste a tu mamá. No dice eso. Va directamente a su tesoro, va directamente a su corazón y le dice, está bien, vende todo y seguime. Y él se fue porque tenía muchos bienes. Su problema no eran los muchos bienes, eran el lugar que esos bienes ocupaban en su corazón. Lo que yo dije el domingo pasado es que la respuesta de estos dos sujetos tuvo que haber sido esta. Bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, conocer la ley, sí conozco, haz esto y vivirás. Y ellos tuvieron que haber dicho en bancarrota, no puedo cumplir la ley. Entonces ahí entra el Cristo, diciendo, yo sí puedo cumplir la ley, yo sí puedo vivir esa vida que es imposible que la vivamos. Y no solamente eso, por el tipo de vida que vivimos, Él lleva el castigo que nosotros merecemos o merecíamos. Ahí se cumple el rol de la ley. Y una vez creyentes, una vez con fe en Jesucristo, esa ley nos guía para saber qué es agradable delante de los ojos del Señor. Nunca nos divorciamos de la ley, solamente que se convierte en un instructivo, en una guía del camino el cual agrada a nuestro Señor. Y lo cumplimos, luchamos por cumplirlo, no para salvación, y jamás osaremos decir que lo cumplimos perfectamente, pero lo cumplimos, tratamos de cumplirlo como una ofrenda agradable a aquel que nos salvó. Es el resumen de lo que Pablo viene diciendo. Los judíos trataron de cumplir la ley para salvarse y los gentiles fueron más parecidos a Abraham que los mismos judíos. Acuérdense que en Romanos capítulo 4 también veníamos diciendo que Abraham creyó a Dios y Dios lo perdonó y lo declaró justo. Le fue contado a Abraham por justicia. Cuando la Biblia usa ese vocabulario que por ahí para alguien nuevo es un poco complejo, está diciendo básicamente lo siguiente. Dios dijo que Abraham ya no tenía una cuenta con él. Declaró Dios que ya no había culpa en Abraham porque simplemente Abraham creyó que Dios perdona y que Dios enviaría un sacrificio que pagaría por él su deuda. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, lo que vas a encontrar en Romanos capítulo 10 es, repito, mostrándote Pablo que los gentiles actuaron más parecidos al Abraham de Romanos capítulo 4 que los mismos judíos. Entonces los no judíos alcanzaron la justicia que muchos judíos, por medio de las obras, no la alcanzaron. Entonces, ahí es donde Pablo dice, bueno, cercana está la salvación, muy cercana, en tu boca y en tu corazón. No hace falta que hagas obras para salvarte. Para salvarte. Lo que necesario es que tengas es fe, que tengas fe, que creas en Jesucristo, que creas en el Señor y que confieses que Jesús es el Señor, cueste lo que cueste. Y habíamos hablado en el domingo pasado que los romanos que estaban leyendo esto vivían en un tiempo en el cual ser cristiano uno lo pagaba con la vida, con la vida. Probablemente aquel romano gentil
que adoraba a Júpiter y a todo tipo de deidades paganas, que decías que el Kyrios o el Curios, que el Señor significa eso, era el César, porque César era un ser a ser adorado por los romanos. Probablemente aquel que diga, no, ya no creo más en nada, solamente Jesús es el Señor, creo solamente en Jesús. Bueno, probablemente ese cristiano a los pocos meses o semanas terminaría en el circo romano siendo de espectáculo para una muchedumbre al cual se le arrojaba pan y vino. Entonces Pablo, sabiendo el contexto, siendo Nerón un demente, siendo Nerón emperador en Roma, Pablo les dice, confiesen que Jesús es el Señor y solamente Jesús. Y cualquiera que creyere esto con todo su corazón, ese es salvo, ese será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una forma de decir, confiésalo. Vive esto. Y Pablo habla aquí de lo que es una confesión verdadera. Ahora, hay algo que hay que entender y establecer perfectamente la conexión de todo lo que venimos hablando, de esta invocación genuina, de esta confesión verdadera, entiéndase, de corazón, y lo que habla el versículo 14. Y es lo siguiente, bueno, ¿cómo van a invocar en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? Y Pablo va a empezar a hacer como una cadena de conceptos que tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con invocar a Cristo y que esa invocación genuina de Cristo viene por tener una fe genuina en Él, y esta fe genuina en Él viene de que alguien predicó de Él genuinamente. Y ese que predicó genuinamente, obviamente, fue porque alguien lo envió. Y este fue y predicó. Así que Pablo va a hacer una cadena con todas estas verdades, y va a ser una cadena en base a preguntas. Así que aquí vamos a comenzar con el 13, que dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, esta invocación, por supuesto, tiene que ser una invocación genuina, y la única forma que una invocación sea genuina es en base a tener una correcta fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que invoca a Jesús, pero en verdad no creen en el Jesús de la Biblia. Aquellos que tienen esa fe verdadera en Jesucristo son aquellos ante quienes el Evangelio fue correctamente predicado, alguien fue y les predicó, y ellos creyeron en un Jesús bíblico. Lo que quiero decir es que hay mucha gente que dice creer en Jesús, pero en verdad no conoce y no creen en el Jesús bíblico. Hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero en verdad no creen en el Dios de la Biblia. Así que Romanos capítulo 13, que después es anexado y tiene una consecuencia lógica en Romanos capítulo 14, tiene que ver con la invocación genuina. Y aquí todos tenemos que parar y meditar siempre si la fe que tenemos en Jesús es una fe verdadera, y si es una fe que proviene de una predicación correcta de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Santiago dice algo muy, muy, muy duro. En Santiago capítulo 2 dice lo siguiente. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Es una forma de decir, ¿ustedes creen en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Que hay un solo Dios? ¿Que Dios es? Bueno, miren lo que dice Santiago. Dice, bien haces. Y la frase a continuación es un poco chocante, porque dice, también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué te está diciendo Santiago? Porque el capítulo tiene que ver con la fe, y una fe que se manifiesta a través de las obras. No que la salvación sea por obras, sino que una fe verdadera va a manifestar obras. Ahora, ¿qué quiere decir Santiago con esto? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, haces, también los demonios creen y tiemblan. Que hay una cierta fe que hasta inclusive tienen los demonios.
un creer que hasta los demonios tienen. Así que no basta con que uno diga yo creo en Dios o yo creo en Jesús. ¿Saben en qué sitio te pone eso? Simplemente diciendo yo creo en Jesús, yo creo en Dios, te pone a la altura de un demonio. Hasta ahí. Es más, algunos demonios son hasta más prudentes y tiemblan. Algunos creen, pero ni siquiera tiemblan. Dicen que creen, pero ni siquiera tiemblan. La fe que produce una invocación genuina es aquella fe que tiene que ver con la confianza que uno deposita en el sacrificio de Jesucristo, que Jesús es realmente el Señor, y todo aquel que invocare a Jesús genuinamente, pura, santa y verdaderamente, ese será salvo. Recuerden que 2 Corintios también, capítulo 11, versículo 4, dice Pablo de que él tiene mucho temor de que alguien venga y que con astucia haga que ellos se extravíen de la palabra del Señor, así como lo hizo con Adán y Eva. Y dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 4, que si alguien predica sobre otro Jesús, sobre otro espíritu y otro evangelio, y yo estoy parafraseándolo, que sea tolerable, cuidado con eso. Porque, hermanos, van a venir falsos cristos. Y permítame pluralizar un nombre. Van a venir Jesuses falsos, cómodos, sobrellevables. Cuidado con eso. Cuando sea muy agradable a tu carne, a tus ánimos, cuando venga un Jesús coaching, o un Jesús que solamente quiere que cumplas tus sueños, o un Jesús que viene para darte prosperidad económica, que solamente quiere que te sanes de cualquier enfermedad, cuando viene un Jesús que te hace levantar tus llaves para que vos bendigas tu casa, tu auto, para que cubras con su sangre tu perro, tu casa, tu auto, tu negocio, tu vereda, cuidado con eso, cuidado. Cuando la predicación de Jesús no haga que tu alma se retuerza y tu pecado sea confrontado ante su presencia, es un Jesús falso. Y cuando alguien invoca a ese Jesús, no está invocando al Jesús que salva. Y hay un mar de personas que creen que siguen a Jesús y en verdad no lo están siguiendo. Y esas personas, cuando llegue el día y venga el verdadero Jesucristo y estén ellas frente a Él, ellos van a invocarle como siempre lo han hecho, solamente que van a toparse con la verdad que a quien están invocando nunca fue Él en verdad. Y según la Biblia, ese episodio espantoso ocurrirá. Y dice Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: en aquel día, entiéndase el día de su venida, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Acabamos de leer de que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor se salvará. Pero acá me dice Romanos capítulo 7, versículo 21, en palabras de Jesús mismo, que no todo el que me diga Señor, Señor, se salvará. ¿Se dan cuenta? ¿La contradicción aparente? ¿Por qué? Porque muchos están invocando a un falso Jesús, a otro Jesús, como dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 4. Y anoten esos versos y corrobórenlo y júzguenme si lo que le estoy diciendo no tiene sentido. Porque hay gente que en aquel día, cuando el Señor venga, dice, porque no todo aquel que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por supuesto, aquellos que viven lo que creen. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Están invocando. Están invocando. ¿Vieron eso? Están invocando.
Señor, Señor. Ahora imagínense la escena. El mundo se reventó, se consumió. Y está Él, solamente Él, y están aquí estos, y están invocándole. Señor, Señor. Y miren lo que hacen. Ni siquiera lo invocan, sino que inclusive traen obras diciendo, estas cosas hicimos para glorificarte. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hablamos en tu nombre, Señor? ¿No profetizamos en tu nombre? Opa. Hagan un cheque. Dice, ¿y en tu nombre no echamos fuera demonios? Estos echaron demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estos hicieron milagros, dice. Ahora miren lo que Jesús les dice, porque es importante entender la oración, porque dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Se dan cuenta que dice, ya no les conozco más, o en algún momento dado se perdieron? No dice eso, dice, nunca tuvimos trato, nunca os conocí, jamás. Lo que yo quiero mostrarles con esto es que hay una invocación genuina. Y esa invocación genuina viene por medio de una fe verdadera, no de una fe demoníaca que solamente sí existe. Dios existe. Hermanos, si hiciste un debate apologético sobre la existencia de Dios con algún ateo y de alguna forma, llegaste a vencer el debate y el ateo dice, está bien, Dios existe. Hermano, no ganaste nada. 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 Porque lo único que hizo ese ateo fue elevarse a la categoría de demonio. Ahora ya cree. Nada, hermano. Porque la única forma de heredar el reino, la única forma de acceder al Padre es a través de los méritos de Cristo, de la cruz del Señor Jesucristo. Y cualquiera que predique otro evangelio, cualquiera que trate de atraer a las masas con otro Jesús, está predicando un falso evangelio. Y Pablo dice que hay un castigo especial para los que hagan eso. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Hay iglesias llenas con miles de personas siguiendo a un Jesús falso. Y se están haciendo en esa iglesia milagros, se están profetizando. Y Jesús nunca ha tenido nada que ver con ellos. Y cuando estas iglesias más perfeccionan su vocabulario y más se acercan a usar el léxico bíblico, evangélico, más peligrosas se vuelven. Porque son más difíciles de detectar ante los oídos del no entrenado bíblicamente. Pero, pastor, hablan de Jesús, hablan del Espíritu Santo, abren la Biblia, citan salmos, se dedican proverbios. Te topas con uno en el pasillo y te dice, Dios te bendiga. Maranata. Ahora, te están explicando, te están hablando el evangelio verdadero. ¿Saben por qué? Porque la única forma de invocar el evangelio verdadero es cuando éste se predica correctamente. ¿Y cómo invocarán en aquel de quien nunca han oído? ¿Cómo? ¿Cómo van a hacerlo? ¿Cómo van a invocar genuinamente? En base a una fe verdadera, fe genuina. Si nunca han escuchado el evangelio verdadero, ¿cómo? Es lo que te está diciendo Pablo aquí, en el 14. Esa es la conexión que le está haciendo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, arriba dice con el corazón,
ese será salvo. Ahora, que alguien me explique, ¿cómo van a invocar genuinamente al Señor con esa fe verdadera si nunca han escuchado el Evangelio? Porque la predicación genuina, fiel, verdadera, tiene efectos hermosos. Pero para eso el Evangelio tiene que ser predicado. Y repito, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo pues van a invocar? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces Pablo hace esta cadena conceptual que, repito, como dije ya hace unos minutos atrás, habla de una invocación a Cristo, una que tiene que ver con una fe verdadera en Él, y esta fe verdadera viene por ese oír de Él, y este oír verdadero, y este oír viene de una predicación verdadera, significa que alguien fue y predicó sobre Jesucristo correctamente. Y miren por favor lo que dice el libro de Efesios, para mostrarles esto y que esto se fije. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estoy atacando ahora mismo una de las enfermedades y de las gangrenas más peligrosas de toda la comunidad evangélica, independientemente de la denominación sana, entre comillas, que quieras, que es lo siguiente. Hermanos, muchas iglesias no están predicando el Evangelio y están predicando mensajes motivacionales, están predicando mensajes de cumplimiento de sueños, están llamando a la gente para que vengan a Jesús, para que Jesús les sane de sus enfermedades, para que sus matrimonios se recompongan, para que sus hijos dejen las drogas, y todo eso es cosa buena, pero no puede ser el motivo por el cual atraigamos, el motivo con el cual y por el cual llamemos a las personas que vengan a Jesucristo. Entiendan bien esto y miren la lógica. No hace falta ser un creyente verdadero para que cualquiera venga aquí y haga lo que sea con tal de que se cure de una enfermedad que posee y que aparentemente es incurable. Pero sí hace falta un milagro y un cambio de corazón para que alguien venga y se rinda a los pies de Jesucristo. Eso sí es un milagro. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, ese Él es Jesucristo, en Él, en Jesús. En Jesús también vosotros, también ustedes, dice, habiendo oído la palabra de verdad. Habiendo oído, ¿qué palabra de verdad? Bueno, y ahí especifica, por si alguien tenga duda, dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Saben qué te está diciendo acá Pablo? Que hay muchos mensajes en la Biblia. Hay muchos mensajes en la Biblia. En la Biblia está cómo tenemos que ser esposos, sí. En la Biblia está cómo tienen que ser esposas, sí. En la Biblia está cómo tienen que criar a sus hijos, sí lo está. En la Biblia está cómo tienen que manejar su dinero, administrarlo, claro que está, por supuesto. Ahora, nadie se salva por aceptar principios bíblicos de economía o finanzas, aunque esas sean verdades bíblicas. Quiere decir que hay mensajes en la Biblia muy importantes, pero que no son el mensaje de salvación. Esos mensajes son mensajes moralizadores que tienen como fin adornar el mensaje de salvación. Lo que Pablo te está diciendo acá en Efesios capítulo 1, versículo 13, es que hay un mensaje, hay una verdad, y es el evangelio de salvación, y cuando se predica ese mensaje correctamente y alguien cree en él, es sellado con el Espíritu Santo. Entiéndase, sos suyo. Fe genuina y verdadera en Jesucristo. Así que, ¿cómo van a invocar a este Señor, al único Dios verdadero, si
no hay quien les predique. ¿Cómo? ¿Cómo? Si nunca oyeron de Él. ¿Cómo? Y después de esta cadena que habla de invocar a Cristo, de tener fe, de una fe que viene por el oír, del oír que viene porque alguien predicó, y de aquel que predicó, se refiere a Él como alguien que fue enviado. Y esto tiene que ver directamente con Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay algo que tiene que entender cada persona que viene a una iglesia y escucha la palabra de Dios cuando es predicada fielmente. Entiéndase por eso que alguien simplemente toma acá su rol de intérprete y le da sentido a la palabra, no atribuyéndose gloria a Él, sino que un esclavo viene aquí y simplemente hace de mensajero. Bueno, alguien que entiende esto debe de comprender de que cuando alguien escucha el Evangelio, no está escuchando solamente a un hombre, no está escuchándole a un Sugel, a un Washer, a un Lloyd Jones. Cuando alguien escucha el Evangelio fielmente, misericordiosa y piadosamente predicado, está escuchando a Jesucristo mismo. Por ende, cuando alguien rechaza el Evangelio, está rechazando a Jesús mismo. Al mismo Jesucristo. Déjenme leerle por favor lo que dice en Lucas capítulo 10, versículo 16. Dice: el que a vosotros oye, se refiere a los que fueron mandados para predicar el Evangelio, a estos 70 que están en el capítulo 10. Dice Lucas capítulo 10, versículo 16, el que a vosotros oye, ¿a quién dice? A mí me oye, me está oyendo a mí. Y el que a vosotros desecha, ¿a quién desecha? A mí me desecha, a mí me está desechando. Y por supuesto, por ende, el que desecha a Jesús, desecha a aquel que lo envió. Entiéndase, a su Padre. Esta es una advertencia doble, tanto para aquel que escucha el mensaje, como para aquel que lo predica. ¿Por qué? Porque uno está predicando de parte de Dios y delante de Dios, como dice Corintios. Y también cualquiera que rechaza el Evangelio está rechazando a Jesucristo mismo. Mateo capítulo 16 dice: Jesús que nos envía, que envía a sus apóstoles como ovejas en medio de lobos, y por ende, por extensión, envía a cada creyente. De hecho que también en Mateo capítulo 9, 34 hay un ruego que todo cristiano debe de hacer, que dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, a su obra. Oren, roguen al Señor de la obra, de la mies, que Él envíe. ¿Por qué? Porque es Jesús el que envía, es Dios el que envía. Que envíe obreros a su obra. Cada hombre que se levanta para predicar el Evangelio en cualquier modalidad, ya sea itinerante, predicador, misionero, en cualquier parte del mundo, si es un llamado genuino, es enviado por Cristo mismo a ser parte de toda su obra. Y entiéndase que cuando se rechaza el Evangelio, que es llevado por un hombre que predica la cruz tal como esta es, está rechazando a Jesucristo mismo. De hecho que la misma palabra en 2 Corintios capítulo 5, 20, cuando dice somos embajadores, un embajador no se representa a sí mismo. Un embajador representa a un reino o a un rey. Y un embajador viene con términos de rendición o con un tratado de paz o cualquier mensaje de parte del reino, estado o gobierno que lo ha enviado. Así que cuando vemos estos textos de aquel que lo envió, de Jesús enviando, de Jesús diciendo, si ustedes lo rechazan, a mí me rechazan. Cuando vemos a un Jesús que dice, rueguen al Señor que el Señor envíe obreros a su mies y que somos embajadores, el círculo cierra aquí, que aquel que predica el Evangelio piadosamente está siendo enviado por el Señor mismo a tu vida. No lo rechaces. No lo rechaces, porque en el día de tu juicio esa cena será puesta como una prueba en tu contra.
Así que repito, aquí hay una advertencia para el que oye el mensaje y a la vez para el que predica. Y cuando leen Romanos capítulo 10, después de decir, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, esta es una frase muy conocida. Y dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entiéndase, los que anuncian el evangelio. Así que solamente cuando alguien predica este evangelio genuinamente y expone claramente a Jesucristo como el sustituto ante su Padre, ante el Dios Santo, uno está predicando ahí la verdad, bueno, solo entonces uno puede decir cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y miren, hermanos, este pasaje que dice acá cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ustedes van a encontrarlo en Isaías 52:7. Isaías 52:7. No hace falta que lo busquen, voy a parafrasearlo y explicar el contexto de lo que el profeta quiere decir. El contexto de Isaías es el siguiente. Israel fue invadida por una nación extranjera y muchos judíos fueron llevados al exilio, prisioneros, fueron llevados cautivos de esa nación que los invadió. Estos judíos, estando en cautiverio, recibían la noticia de que falta poco para la liberación, Dios va a liberarnos. Entonces, Isaías dice, en este contexto de Israel en el cautiverio y recibiendo la noticia de que serían liberados, las buenas nuevas, Isaías dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian esta paz, estas buenas nuevas. Y Pablo hace un paralelismo, inclusive se diría un paralelismo profético con el Evangelio, diciendo cuán hermosos son, aún más, cuán hermosos son los pies de los que anuncian esta paz, la paz entre Dios y los hombres que crean en Él. ¿Saben por qué eso? Es importante recalcar y fijar y subrayarlo en nuestras mentes, porque muchos predicadores de una paz terrenal, cuando hablan de la paz de Jesús, inclusive cuando invocan versos como mi paz os dejo, mi paz os doy, tienen que entender, hermanos, de que se equivocan estos hombres cuando creen que la paz de Jesús se refiere a una paz que tenga que ver con el fin de la belicosidad, con el fin de la guerra. Jesús no es una Miss Universo que se para y dice, World Peace. No es el mensaje de paz de Jesucristo. El mensaje de paz que Jesús trae es el mensaje de paz entre Dios y los hombres a través de su sangre. Los hombres le debemos a Dios por nuestras obras malas. Estamos condenados por nuestras obras perversas. Dios es bueno y es justo y Dios debe de hacer la buena obra de castigarnos por lo que somos y por lo que hemos hecho. Estamos enemistados con Dios por lo que hemos cometido. Ahora estamos en enemistad. Jesús viene y muere por nosotros como si fuera que Él hizo cada cosa perversa que nosotros hemos hecho. Así que ahora, a través de Jesucristo, de su sangre, hay paz entre Dios y nosotros. Esa es la paz de la cual Jesús está hablando y el apóstol replicando. De hecho, que no tienen que irse lejos ni buscar otro libro. Ahí un poquito más atrás, en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por fe, tenemos paz. A esa paz se refiere, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A esa paz se refiere. Benditos, hermosos los pies que prediquen esa paz. Y me gustaría leerles todo este capítulo, pero voy a ir solamente ahí en el versículo 8 de Romanos capítulo 5, para que ustedes vean. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué dice? La reconciliación. Entiéndase, la paz. Y benditos los pies de aquellos que prediquen esta paz. Y créanme, no van a darte un premio Nobel de la paz por predicar esta paz. Así que cuando Jesús dice, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Ellos están esperando otra paz que yo no estoy trayendo. De hecho, que Mateo capítulo 10, 34 dice, no penséis que yo he venido a traer paz a la tierra. Yo no vengo a traer ese tipo de paz que la gente cree. Al contrario, no he venido a traer paz, sino que dice, espada. Wow. Porque mi nombre hará que la gente se levante una contra otra, y los enemigos del hombre serán inclusive hasta los de su propia casa. Y padres contra hijos, hijos contra padres, familiares se entregarán unos a otros. Así que la paz que yo estoy trayendo no es la paz que el mundo piensa. Es el cese de hostilidades y rebeldía para con Dios. Esa paz. Y benditos son los pies, repito, de los que anuncian esa paz, las buenas nuevas. Hermanos, el Evangelio. El Evangelio. ¿Se dan cuenta que estos textos son como un impulso? Prediquen el Evangelio. Ahora, arriba el punto era, declaren que Jesús es el Señor. Como algo personal, declárenlo. En el correcto sentido de declarar, por supuesto, porque yo sé que esa palabra está un poquito complicada ahora. Sí, porque el reformado de pura cepa ya hizo así cuando dije declarar. Pero confiésenlo. Confiésenlo. Jesús es el Señor. Y ahora no solamente eso, ahora predíquenlo. Predíquenlo. Ahora, Pablo te está diciendo, no solamente va a tener problemas por confesarlo, va a tener aún más problemas porque Dios te está instando a que ahora vayas y prediques esto a otros. Para que invoquen genuinamente con una fe verdadera, habiendo oído el Evangelio verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el oír viene por la palabra de Dios. Ahora Pablo dice en el 16 una enorme verdad y muy triste, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y cuando ustedes ven este texto, se está refiriendo básicamente a la enorme incredulidad de los judíos. Estamos hablando en el contexto de la época, donde muchos judíos, la mayoría de los judíos, habían rechazado al Evangelio. Y solo un remanente, cuando hablamos de remanente, ustedes buscan en el diccionario, un remanente es parte de algo, una pequeña parte de algo. Eso es un remanente. Y había un remanente de judíos que había creído. De hecho, todos los apóstoles eran judíos. Así que no se puede decir que ningún judío creyó. No solamente eso, los que creían por miles en Hechos eran todos judíos. En el pórtico eran judíos, ahí en Hechos capítulo 2, 3 y siguientes eran judíos. El endurecimiento de Israel no fue total, fue en parte. Lo que justamente dice Romanos capítulo 11, versículo 25, que el endurecimiento de Israel fue un endurecimiento en parte, pero la mayoría de la nación negó al Señor.
Es más, la cúpula, los dirigentes, aquellos que se suponía deberían de entronizar al Mesías, lo desecharon. ¿Por qué? Porque ese Jesús era un tropiezo para ellos, porque los divorciaba de todos sus méritos, que es lo que vemos en Romanos capítulo 9, del 30 al 33. Entonces, Pablo habla sobre una verdad triste en el contexto de muchos judíos no creyendo, pero también esto se puede ampliar al mundo entero. Hay gente que no va a creer, hermanos, y no van a creer. Vas a predicar y no van a creer. Puede que prediques con toda la fuerza del Espíritu y tal vez nadie crea. Tu misión es predicar el Evangelio tal cual, aunque se conviertan miles o aunque no se convierta nadie. Esa es tu misión. A veces, ante el temor del rechazo, muchos predicadores se ven como que presionados y tentados, y algunos sucumben en alterar y aguar el Evangelio, diluirlo, porque es muy chocante, muy pesado. Hay un predicador que no dice pecado, porque la palabra pecado es muy fuerte, entonces él dice malos hábitos. No habla de un castigo, habla de un pequeño enojo de Dios. Uno que escribió inclusive Su mejor vida ahora, se llama el libro de este autor. Me gusta mucho lo que dice John MacArthur. Dice, si tu mejor vida es ahora, ¿por qué te hace al infierno? ¿Verdad? Entonces, estos porque ven que la masa viene, tienen miedo del rechazo, entonces tienden a diluir el Evangelio. Hermanos, muchos no van a creer, muchos no creerán, no creyeron y no creerán, pero nuestra misión es ser fieles al Evangelio, porque sabemos y confiamos que aquellos que son del Señor hallarán verdad en las cosas que estamos diciendo. Así que la labor del predicador, ya sea el predicador de púlpito o ustedes, que también son predicadores, es presentar el Evangelio tal cual es. Tal cual es. Es confesar a Jesucristo y presentar su Evangelio de cualquier forma. Hoy hay tantas formas de hacerlo. Me refiero a los medios. Esa es la misión de cada creyente. Y repito, sabiendo que creerán los que son del Señor. Y aquí hay un verso que voy a tocarlo en parte, porque vamos a tocarlo profundamente cuando entremos en Romanos capítulo 11. Pablo, después de citar a Isaías en cuanto a quién creyó nuestro anuncio, y de volver a recalcar en el versículo 17 lo que habló en el 14, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe verdadera viene por el oír correctamente el Evangelio. Bien, amén, es lo que hablamos en el 14. Y repito algo que suelo decir en las prédicas. Yo aprecio mucho la redundancia de Pablo. Es tan hermosamente redundante para mí. Como si fuera que no está entendiendo, él te va repintando cada cosa para que quede fresca. Y gracias a Dios por este maestro. Y miren lo que dicen aquí en cuanto a Israel, porque ese es el contexto. ¿Ha fallado la promesa de Dios por la incredulidad de Israel? Bueno, dice aquí, pero digo, ¿no han oído? ¿Acaso no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pablo está citando un salmo, haciendo referencia a que Dios está haciendo que el Evangelio se expanda y Dios priorizó a los judíos para que escuchen el Evangelio. De 13 apóstoles, 12 dedicados a ellos, 1 a nosotros. ¿Se entiende? También dijo, ¿no ha conocido esto Israel? Como que, ¿no ha escuchado esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí.
¿Qué significa eso? Algo está pasando aquí, en este momento, cuando se está escribiendo esto. Hay un remanente de judíos que ha creído, una gran masa de judíos que está negando al Mesías, pero a la par, tenemos 12 apóstoles dedicados a los judíos, aún así hay un remanente, pero hay una enorme masa de no judíos creyendo. Hay una enorme masa incontable de judíos que están comportándose más parecidos a Abraham que los mismos judíos. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, y acá cita, Pablo dice, bueno, yo voy a provocar a celo a mi pueblo étnico con aquel que no era considerado pueblo. Porque me he dejado hallar por aquellos que no me buscaban, que no tenían mi verdad. Y voy a provocar su celo. Eso quiere decir que muchos judíos, al contemplar que muchos gentiles están viniendo al Señor, van a ser movidos en sus corazones para acercarse al Señor. Y hay varias posturas sobre esto, voy a tocarlo el domingo que viene para no descentrarnos de lo que quiero mostrarles hoy. Pero lo que el judío debió de haber visto cuando los gentiles, imagínense, los que seguían a Diana empezaron a dejar de seguir a Diana, estaban siguiendo ahora a Jehová. Los romanos empezaban a dejar de seguir a Júpiter, seguían a Jehová. Los atenienses quemaban sus estatuillas de Zeus y de lo que sea, y empezaban a seguir a Jehová a través de Jesucristo. Lo que tuvo que haber provocado la inmensa masa creyente no judía era que los judíos estén viendo ahí la promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Según Génesis 12, todas las familias de la tierra. ¿Se dan cuenta que la promesa de Abraham ni siquiera fue para una nación en un sentido Israel, un Israel étnico, sino que fue para todas las naciones de la tierra? ¿Qué le pasó a los judíos? ¿Dónde se estrellaron en el concepto? Que cuando vieron esta oleada de gente acudiendo al Dios desde la Biblia a través de Jesucristo, ese Jesús que está perfectamente descrito a través de todas las profecías. De hecho, que en Lucas 24, cuando Jesús está con sus discípulos, Él le dice: esto es lo que está de mí en Moisés, los profetas y los salmos. Cualquier judío que ni siquiera haya accedido al NT, Nuevo Testamento, ya ha tenido claramente el Evangelio en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo dice: ¿no ha sido esto predicado a ellos? Ese es el contexto en el cual está hablando. Pero ¿qué podemos sacar nosotros para nosotros hoy de este texto? Hermano, es nuestro deber, aún estando ante la más pétrea incredulidad, predicar el Evangelio tal cual es. Porque la única forma que el nombre del Señor sea invocado con una fe genuina es cuando se escucha, cuando se predica el Evangelio fielmente. Y benditos son los pies de aquellos que anuncian esta paz. Esta paz. Padres, explíquenles a sus hijos esta paz. Esta paz que sobrepasa el entendimiento. Esa paz que se engendra de creer en este Evangelio. Porque es la única forma de confesar con una fe no demoníaca que Jesús es el Señor. De hecho, algún día, toda lengua y toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Ángel, demonio, instruido, no muy instruido, dama, mujer de mala vida, de ciudad, de campo, todos, absolutamente todos. Solo que algunos lo confesarán en gozo, alegría, y otros lo harán en dolor y pena.
pero algún día todos confesarán que Jesús es el Señor. Entre tanto, eso pasa, nuestra misión es predicar el Evangelio para que el nombre del Señor sea invocado con fe verdadera. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Padre, confesamos que eres el Señor, Señor. Eres el Señor Dios del universo, dueño de absolutamente todo. Somos tus siervos, Padre. Somos tus siervos, Jesús. Te rogamos que nos utilices como herramientas para hacer avanzar tu reino. Ayúdanos a confesar tu nombre ante quienes sea, Padre, ante quien sea, a cualquier costo. Danos la fuerza, Padre, danos la fuerza, danos el valor y ayúdanos no solamente a confesar tu nombre, ayúdanos a hablar sobre tus maravillas, a predicar tus buenas nuevas, a predicar tu paz, a predicar tu evangelio, para que los que son tuyos crean, Señor. Te ruego, aunque sabemos que no todos creerán, Señor, te rogamos que nos des fuerza para predicar tu verdad. Danos sed, Señor, danos ese anhelo, esa angustia por las almas que no te conocen. Te amamos, Señor. Amén.